Visualiza a un dirigente que llegó al poder prometiendo erradicar la corrupción y devolverle la esperanza a un país hastiado de promesas incumplidas. Sin embargo, a lo largo del tiempo, su mandato fue testigo de crecientes tensiones ideológicas, desgaste institucional y controversias que sacudieron a la nación. Así transcurrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, en México. Aunque en sus primeros momentos despertó entusiasmo por su aparente voluntad de reformar profundamente el aparato estatal, terminó centralizando el poder de una forma que raras veces se había visto en tiempos recientes. Durante los años 2018 a 2024, lo que comenzó como un ambicioso proyecto de transformación terminó derivando en un país más dividido, con fuerte presencia militar en la vida civil y una polarización constante. Más allá de ser otro líder con carisma del continente, su planteamiento de una cuarta transformación generó sentimientos intensos entre los ciudadanos, especialmente en aquellos desencantados con las instituciones tradicionales. No obstante, a medida que avanzaba su gobierno, esa esperanza inicial se convirtió en un elevado costo político y social. Ya con 71 años de edad, su imagen fue golpeada por nuevas revelaciones. Documentos confidenciales filtrados dejaron al descubierto decisiones controvertidas, pactos opacos y un estilo de gobernar que generó incomodidad incluso entre sus viejos aliados. Permanecer en el centro de la escena política implicó un precio que muchos consideran demasiado alto. ¿Cómo pudo alguien que representaba la promesa de cambio institucional transformarse en un blanco de críticas por erosionar la misma democracia que defendía? En este video, te contamos los capítulos menos difundidos del mandato de AMLO, desde sus orígenes humildes hasta las contradicciones más profundas del poder. Conocerás detalles sobre su estado de salud, traiciones internas, reveses electorales y decisiones clave que impactaron el rumbo nacional. Si te interesa descubrir cómo ideales de justicia pueden convertirse en herramientas de control y falta de transparencia, no dejes de ver este video. Suscríbete y activa la campanita para seguir nuestras investigaciones exclusivas. En las profundidades verdes de Tabasco, en una comunidad llamada Tepetitán, nació en 1953 Andrés Manuel López Obrador, conocido posteriormente como AMLO. Criado en un ambiente humilde y rodeado de naturaleza, pasó su infancia ayudando a sus padres, Manuela Obrador y Andrés López, quienes se dedicaban al comercio para sostener a la familia. Desde pequeño, Andrés asumió tareas domésticas y responsabilidades en el negocio familiar, lo que le inculcó desde temprana edad una firme ética del trabajo. Un momento trágico marcó su adolescencia, la pérdida accidental de su hermano menor, José Ramón, cuando él tenía apenas 14 años. Este acontecimiento lo volvió más reflexivo y lo llevó a refugiarse en la lectura y la soledad del paisaje rural. La muerte de su hermano agudizó su sensibilidad social y su empatía con el dolor ajeno. Inspirado por figuras históricas como Benito Juárez, desarrolló un fuerte interés por las causas sociales. Aunque su familia no contaba con muchos recursos, sus padres siempre le dieron prioridad a su formación educativa. Durante sus años escolares, demostró pasión por el aprendizaje y una inclinación natural hacia la justicia. En la década de 1980, conoció a Rocío Beltrán Medina, una profesora con quien formó una familia basada en principios sólidos y pensamiento crítico. Juntos tuvieron 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. La familia vivió con discreción hasta la muerte de Rocío en 2003, víctima de lupus, lo que dejó una profunda marca emocional en él. Años más tarde, en 2006, inició una nueva etapa con la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. En 2007 nació su hijo Jesús Ernesto. Aunque Beatriz ha evitado la vida pública, ambos han mantenido un hogar tranquilo, basado en el respeto mutuo y el diálogo. Su carrera política comenzó en los años 70 dentro del PRI, donde trabajó en proyectos con comunidades indígenas. No obstante, al ver de cerca la corrupción dentro del partido, decidió romper con él en 1988 y sumarse al PRD, buscando un enfoque más justo y transformador. A lo largo del tiempo, López Obrador se consolidó como una figura clave en la vida política mexicana. Su camino, desde los rincones sencillos de Tabasco hasta llegar a la presidencia del país, estuvo marcado por dificultades, decisiones difíciles y pérdidas personales. Sin embargo, cada etapa fortaleció su compromiso con la equidad y su lucha por mejorar la situación de los más desfavorecidos. A lo largo de varias décadas, Andrés Manuel López Obrador, conocido ampliamente como AMLO,
trabajó incansablemente para transformar el panorama político de México. Su notoriedad nacional creció a principios del siglo XXI, cuando fue nombrado jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Desde ese cargo, impulsó programas sociales dirigidos a las comunidades más desfavorecidas, consolidando así su reputación como un líder cercano al pueblo. Sin embargo, su estilo crítico y su tono frontal lo enfrentaron con las élites del país. En 2004, durante la presidencia de Vicente Fox, fue objeto de un proceso de desafuero que casi termina en su encarcelamiento. Aunque ciertos medios lo catalogaron de radical, una multitudinaria protesta en 2005 lo respaldó como una figura clave en la lucha contra la corrupción y los privilegios. En 2006, tras perder por estrecho margen frente a Felipe Calderón, del PAN, denunció un supuesto fraude electoral y se proclamó presidente legítimo, lo que acentuó aún más la división social. Se presentó nuevamente en 2012 contra Enrique Peña Nieto, del PRI, pero volvió a ser derrotado, en un contexto mediático claramente favorable a su oponente. Esta segunda derrota tuvo un fuerte impacto en su vida política y personal, pero no abandonó sus principios. En 2014 tomó una decisión crucial, rompió con el PRD y fundó su propio partido, Morena, Movimiento Regeneración Nacional. A través de esta nueva agrupación recorrió el país llevando un mensaje centrado en la equidad social y la erradicación de la corrupción. Finalmente, en 2018, obtuvo una victoria histórica que representó no solo la culminación de años de lucha, sino también la esperanza de millones de mexicanos en una transformación real del sistema. Tras perder las elecciones presidenciales en 2006 y 2012, muchos pensaban que la carrera de Andrés Manuel López Obrador había llegado a su fin. Su estilo combativo, sus constantes protestas y sus discursos encendidos generaban desconfianza en sectores conservadores y en los medios tradicionales. Sin embargo, en 2011 fundó Morena, un nuevo partido que buscaba representar a los grupos más olvidados del país. Con pocos recursos y sin alianzas sólidas, recorrió México por carretera, hospedándose en casas de simpatizantes. Esta forma de acercarse a la gente consolidó su imagen de líder humilde y accesible. Su vida austera y su lenguaje sencillo fueron destacados por periodistas como Pedro Miguel. En 2013, sufrió un infarto y fue operado de urgencia, un hecho que su esposa Beatriz consideró un cambio crucial en su vida. No obstante, continuó activo políticamente, recorriendo comunidades sin lujos ni privilegios. Mientras los medios lo atacaban, su mensaje anticorrupción empezaba a resonar más fuerte. Morena dejó de ser un partido pequeño y se transformó en una fuerza nacional, inspirada por figuras históricas como Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Nuevos líderes como Luisa María Alcalde se sumaron al movimiento, que también utilizó las redes sociales para conectar con jóvenes. En 2017, Morena ya estaba listo para competir seriamente por la presidencia. El escándalo de la Casa Blanca en el gobierno de Peña Nieto aumentó el descontento social. En un mitin, López Obrador sintió que había llegado su momento. En 2018, ganó con más del 53% de los votos, rompiendo la hegemonía del PRI y del PAN. Su triunfo fue considerado histórico. Se presentó como el primer presidente verdaderamente de izquierda y anunció la Cuarta Transformación, comparándola con la independencia y la revolución. Rechazó el avión presidencial, redujo sueldos de altos funcionarios y empezó a volar en aerolíneas comerciales. No todas sus decisiones fueron bien recibidas. La entrega de megaproyectos al ejército generó temores de militarización, y los recortes a organismos autónomos provocaron críticas por un posible autoritarismo. Su relación con la prensa se volvió tensa, y en sus conferencias matutinas atacaba a medios como Reforma y a ONG financiadas desde el extranjero. La organización Artículo 19 advirtió sobre su tono polarizante. A pesar de las polémicas, su respaldo entre los sectores más pobres se mantuvo gracias a programas sociales como becas y pensiones. Incluso aliados como Tatiana Cloutier reconocieron que, aunque sus intenciones eran nobles, algunas decisiones causaban malestar. Su vínculo estrecho con el ejército también preocupaba a parte de la sociedad civil. México vivía una etapa de profundas transformaciones, pero también enfrentaba desafíos como la violencia, la corrupción y la crisis económica. López Obrador seguía convencido de estar marcando un cambio histórico, apoyado por su base popular y su familia. Mientras tanto, la sociedad se dividía entre quienes lo veían como un reformador y quienes lo consideraban autoritario.
La pandemia de COVID-19 fue una de las pruebas más duras de su mandato. En los primeros meses, minimizó los riesgos, promovió el contacto físico y se negó al uso de mascarillas. Sostenía que el amor era más fuerte que el miedo. Esta postura fue fuertemente criticada por medios como El País y por especialistas como Lauria Anchiménez Fibie, quienes advirtieron sobre sus riesgos para la salud pública. La pandemia marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Al inicio, muchos simpatizantes vieron en su actitud una muestra de cercanía y valentía. No obstante, el impacto del COVID-19 en México fue profundo. En enero de 2021, se confirmó que había contraído el virus. Con 67 años y antecedentes cardíacos, su salud causó preocupación nacional. Permaneció aislado en el Palacio Nacional, bajo supervisión médica, mientras las redes sociales se inundaban de mensajes de ánimo. 2 semanas más tarde se recuperó, aunque continuó con tos. En 2022 volvió a infectarse, pero nuevamente superó la enfermedad. Su familia vivió momentos difíciles, mientras él seguía despachando desde casa. A pesar de ello, la gestión de la crisis sanitaria fue blanco de severas críticas. Bajo la coordinación de Hugo López-Gatell, el gobierno priorizó la economía sobre la salud, lo que derivó en hospitales saturados y escasa realización de pruebas. La Universidad Johns Hopkins registró más de 300.000 muertes en 2022, con cifras no oficiales aún mayores. El presidente fue señalado por actuar con negligencia, aunque él insistía en que hacía todo lo que estaba en sus manos. Su negativa a usar cubrebocas, incluso tras recuperarse, desató polémicas. Para algunos fue soberbia, para otros, un gesto de valentía. La polarización se agudizó. Mientras medios como The New York Times calificaban su manejo de caótico, sus seguidores seguían considerándolo un líder fuerte. La crisis sanitaria puso en evidencia las carencias estructurales del sistema de salud y las desigualdades sociales. Aunque la vacunación progresó, la incertidumbre persistía. Su imagen pública se vio afectada, sobre todo cuando, al referirse a la crisis de opioides en Estados Unidos, atribuyó el problema a la falta de amor en las familias, minimizando la responsabilidad del crimen organizado. Esta postura provocó reacciones negativas de organismos internacionales. Otro punto polémico fue el creciente protagonismo del ejército en obras como el Tren Maya. AMLO defendía su eficacia, pero especialistas advertían sobre riesgos para la democracia. Reformas que debilitaron instituciones como el INE motivaron manifestaciones masivas entre 2022 y 2023. Intelectuales denunciaban que buscaba concentrar el poder. Pese a los escándalos, conservó respaldo popular gracias a sus programas sociales, aunque perdió apoyo entre votantes moderados. Mantenía su discurso confrontativo contra la oposición en sus conferencias, mientras su esposa intentaba protegerlo del desgaste. La violencia seguía sin disminuir. En 2022 se registraron más de 34.000 homicidios. Su estrategia de abrazos, no balazos no logró frenar a grupos como el CJNG o el Cártel de Sinaloa. En sus últimas giras, AMLO ya pensaba en cómo perpetuar su legado, a pesar de las constantes críticas. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en 2014, ocurrida en una región remota del estado de Guerrero, provocó una sacudida profunda en la sociedad mexicana, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y desencadenando una ola de exigencias por justicia. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018, se instauró una comisión especial para reabrir el caso. Aunque la Fiscalía informó sobre el hallazgo de restos humanos, tanto las familias de los jóvenes como las organizaciones de derechos humanos consideraron insuficientes los avances y criticaron la falta de sanciones contra mandos militares presuntamente implicados. Las manifestaciones aumentaron, especialmente en la capital, evidenciando una creciente desconfianza hacia las instituciones, como reportó la revista Proceso. A pesar de las promesas del presidente de acabar con la impunidad, esta persistió durante su mandato. En 2019, al crear la Guardia Nacional como parte de su política de seguridad, intentó transformar las estructuras del Estado, pero la violencia continuó en zonas como Culiacán y Tijuana. Tatiana Cloutier, una de sus colaboradoras más cercanas, reconoció que el mandatario enfrentaba un sistema corrompido desde hace décadas. Simultáneamente, el gobierno impulsaba grandes proyectos como el Tren Maya,
criticado por su impacto ecológico. La militarización de la seguridad y los altos índices de homicidios persistieron. Las reformas al Instituto Nacional Electoral, INE, y su estilo polarizador generaron preocupación entre académicos, intelectuales y habitantes urbanos. Cerca del fin de su mandato en 2024, López Obrador anunció su retirada definitiva de la vida pública y de las redes sociales. En su última conferencia matutina, expresó sentirse agotado físicamente, pero en paz a nivel personal. Planeaba retirarse a Palenque, Chiapas, junto a su esposa Beatriz y su hijo Jesús Ernesto. En una entrevista a Proceso en 2023, confesó que las acusaciones falsas le afectaron más que los conflictos políticos, y reafirmó su confianza en el pueblo. Si bien sus programas sociales, que, según el Banco Mundial, ayudaron a reducir la pobreza, fueron bien valorados por los sectores populares, persistía el escepticismo en los entornos urbanos más críticos. Fiel a su palabra, no buscó la reelección. Su administración dejó opiniones divididas. Algunos lo ven como un reformador valiente, otros, como un riesgo para la institucionalidad. Hoy, su legado sigue siendo objeto de debate, mientras México continúa su camino hacia la justicia, la reconciliación y un futuro más equitativo. En tu percepción, ¿crees que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró cambiar de fondo el rumbo de México, o terminó actuando igual que los gobernantes tradicionales? ¿Con discursos atractivos pero decisiones que generan incertidumbre? Déjanos tu reflexión en los comentarios, regálanos un like si te gustó el video y no olvides suscribirte para seguir apoyando este proyecto. Tu participación es fundamental para continuar produciendo contenido relevante. Si te interesan los temas de poder y política en América Latina, activa la campanita y acompáñanos en nuestras próximas publicaciones. Nos vemos pronto.